Bienvenidos al curso de CSS Grid, donde aprenderemos a construir webs completamente responsive utilizando únicamente el poder de CSS3 y CSS Grid, sin tener que utilizar ningún tipo de framework, de librería, como Bootstrap, como Skeleton, como cualquier otra. ¿Vale? Solo únicamente con el poder de CSS, lo cual bajaremos el peso de la web exageradamente mucho. ¿Qué es CSS Grid? CSS Grid es una variación de CSS. Bueno, una variación. Es como una nueva funcionalidad de CSS que lleva integrado, que se puede utilizar hoy por hoy en el más del 90% de los navegadores, o casi el 90% de los navegadores son compatibles con CSS Grid. Esto quiere decir que en muchas empresas se está utilizando y se pide y buscan personas que entiendan y sepan utilizar CSS Grid. ¿Por qué? Porque te evitas usar un layout que ha generado una librería, como he dicho antes, puede ser Bootstrap. Una librería que pesa bastante, ¿vale? Porque son librerías bastante pesadas para una web. Con esto nos evitamos el tener que implementar estas librerías y de esa forma lo que hacemos es reducir el peso de la web muchísimo y hacer que funcione muchísimo más rápido. ¿Y qué vamos a conseguir con CSS Grid? ¿Vale? ¿Qué podemos conseguir? Podemos conseguir web completamente responsive, como he dicho antes, sin el uso de ninguna librería, ya sea Bootstrap, ya sea Skeleton, o ya sea cualquier librería que nos facilite pues un layout o cómo construir un grid. Con CSS Grid únicamente nos pasaremos de sus clases, ¿vale?, y de sus parámetros para generar estos layouts a gusto de nosotros, sin tener que darle un peso extra a nuestra página web utilizando librerías. ¿Qué vamos a aprender en este curso sobre CSS Grid? Veremos qué es el Grid Gap. También vamos a ver qué es la unidad de medida FR. Ya conocemos la unidad de medida porcentajes, píxeles, etc. Pues ahora veremos cuál es la unidad FR, fraction, que se utiliza muchísimo en CSS Grid. Veremos cómo utilizar las funciones min, max y repeat de CSS dentro de CSS Grid. También veremos qué es el auto-placement y el packing mode. Son dos formas de trabajar con CSS muy potentes. Veremos que cuando construyamos un CSS Grid podemos reordenar esos elementos que hemos construido, ese pequeño grid o ese gran grid o layout, como queréis llamarlo, podremos reordenarlo simplemente tocando un poquito de CSS, sin tener que estar tocando el HTML. El HTML siempre se va a quedar igual. Lo vamos a reordenar todo gracias a las funciones de CSS Grid. También veremos qué es el Grid Line, lo que separa cada caja de CSS Grid. Veremos cómo se construye y qué es el Grid Template. Veremos cómo hacer grid dinámicos con autofill y autofit. Y explicaremos, para poder entender mejor CSS Grid, qué es un explicit grid y un explicit grid. Y por último veremos qué son Justify Self y Align Self. Y aparte de todo esto que vamos a aprender, veremos cómo podemos integrar Flexbox dentro de CSS Grid, porque uno y otro son 100% compatibles. Entonces, por utilizar CSS Grid no vamos a dejar de utilizar Flexbox. Al contrario, los vamos a unir para que los dos sean muchísimo más potentes de los que son por separado.
vamos a recrear la home de Apple, o bueno, una pequeña variación, no exactamente igual, para aprender y para practicar lo que hemos aprendido de CSS Grid una vez acabadas todas las prácticas por separado. Construiremos una pequeña página, así o un poquito más, completamente responsive, desde mobile hasta pantallas de 2,4K, ¿vale? Utilizaremos las imágenes de Apple, yo os proporcionaré todos los recursos, no os preocupéis, pero la web final será algo así, con un menú, y será completamente responsive. Solo y únicamente utilizando CSS Grid para posicionar y hacer responsive en los elementos. También utilizaremos Bootstrap, pero no utilizaremos nada de su layout. Cada día es más usado. Se utiliza prácticamente ya en todo el mundo. Y cada día es más demandado para los programadores frontend que sepan CSS Grid. Porque una aplicación que pesa mucho puede llegar a pesar muy poco apartando todas esas librerías que dan muchísimo peso y metiendo CSS Grid. Por eso cada día se utiliza en muchas partes del mundo más y se pide mucho más. Así que no esperes más, utiliza todo el poder que te da CSS Grid y aprende CSS Grid conmigo. Después evoluciona estos conocimientos mucho más practicando y verás cómo a la larga dejarás de utilizar tanto esos frameworks que tanto se habla y empezarás a utilizar CSS Grid para montar tus propios layouts a tu gusto sin ningún tipo de problema. Así que no te molesto más y nos vemos dentro del curso.